Salve amantes de la historia, sed bienvenidos a un nuevo episodio de Cliófilos, un paseo por la historia. Vuelve la sección En pie de guerra, esta vez para hablar de uno de los momentos más oscuros de la historia militar romana, el desastre de Teutoburgo. Año 8 a.C. La victoria aplastante de Druso contra los queruscos hace que, entre otras cosas, se entreguen varios rehenes como garantía de una futura paz. Entre ellos están los hijos y herederos de su jefe, Arminio y Flavo. Así, los dos fueron enviados a Roma y educados del mismo modo que los otros chicos de su edad. Si ya en ese momento el mayor de los dos tenía la intención de vengar la derrota de su pueblo, no podemos saberlo con certeza. Lo que sabemos es que se aplicó a fondo y se convirtió en un soldado ejemplar, y para su mayoría de edad ya formaba parte del orden ecuestre. Esto facilitó que fuera nombrado prefecto de caballería. Se sabe que el 4 de nuestra era participó en la revuelta de Panonia, y allí habría conocido a Velleio Patérculo, el futuro cronista, que en aquel momento servía como prefecto de la caballería auxiliar. Por ese motivo, cuando el 7 o el 8 Arminio volvió a su tierra natal con algo más de 20 años, parecía a todas luces preparado para tomar el puesto de su padre como jefe de los queruscos. Según la óptica romana, un jefe plenamente romanizado ayudaría a sus iguales a ver los beneficios que la vida romana les podría dar. Aún así, siguió prestando el servicio militar para Roma y el puesto de rehén principal lo pasó a ejercer su hermano pequeño Flavo, que parece que no tenía el sentimiento antirromano de su pariente. Hablemos, antes de pasar al desastre de Teutoburgo, de Publio Quintilio Varo. Fue elegido cónsul el año 13 a.C. junto a su futuro emperador Tiberio, para ser nombrado después procónsul en África y legado propretor en Siria. En Judea sofocó duramente el levantamiento judío tras la muerte de Herodes I el Grande, consiguiendo una importante fortuna personal. De él, Velleio Patérculo nos dice que era un hombre de carácter amable y de costumbres tranquilas, algo inactivo en mente como en cuerpo, más familiarizado con una vida ociosa en el campamento que con el servicio en campaña. Hay que decir que el punto de vista del autor está claramente distorsionado por su conocimiento de los eventos posteriores, puesto que Varo era un administrador y comandante bastante eficiente, y como gobernador de la provincia de Siria usó su ejército para controlar los disturbios de Judea el 4 a.C. Germania había sido pacificada recientemente, pero no se había reconciliado con el dominio romano. El trabajo de Varo era convertir la región en una provincia pacífica, introduciendo la administración romana y sus impuestos. Los germanos se pusieron furiosos por los nuevos impuestos y respondieron aprovechándose de las leyes que Varo había instaurado. Hacían denuncias ficticias o provocaban peleas para luego dar gracias a Varo cuando éste solucionaba estos problemas. Así, le introdujeron una falsa sensación de seguridad, a lo que él seguramente se veía como un gobernador de una región pacífica y no como el general en una provincia ocupada. Los germanos vieron esta oportunidad y Arminio, un joven príncipe de los queruscos, ideó una conspiración para eliminar la presencia romana al este del Rin. Arminio había luchado, como ya hemos comentado, contra los romanos y había recibido el rango de eques, el rango ecuestre. Noticias sobre sus planes rápidamente se difundieron entre la nobleza germana, llegando incluso a orejas del propio Varo, quien se negó a creer que uno de sus colaboradores de confianza le traicionaría. En el momento de su nombramiento como legado imperial en el distrito militar de Germania, Varo tenía a su mando un total de 5 legiones apoyadas por un número desconocido de unidades auxiliares, aproximadamente el 20% de la fuerza de primera línea de Roma. Solo Iliria, de nuevo con 5 legiones, contenía una guarnición de tamaño similar. Entre el 6 y el 9 después de Cristo, los romanos se vieron obligados a trasladar 8 de las 11 legiones presentes en Germania al este del Rin para aplastar una rebelión en los Balcanes, dejando a Varo con solo 3 legiones para enfrentarse a los germanos, que todavía eran entre 16.000 y 18.000 hombres, o unos 6.000 hombres por legión. Otras 2 legiones, bajo el mando de Lucio Nonio Asprenas, estaban estacionadas en Mogontiaco.
Arminio vio esto como la oportunidad perfecta para derrotar a Varo. Lo primero que tenía que hacer el líder germano era ponerse en contacto con los jefes que él sabía que eran hostiles a Roma y establecer que él era, a falta de una frase mejor, un patriota germano. Este era el aspecto más crucial y más peligroso de todo el plan, ya que sin el apoyo de otras tribus, incluso los queruscos unidos no podían esperar derrotar a las fuerzas de Varo por sí solos, y cuanto más se tardara en reunir a sus aliados, más grande sería la posibilidad de que sus planes fueran traicionados y contados al enemigo. El plan de Varo, tal y como era simple. De Vétera, el ejército cruzaría el Rin y una vez en la orilla oriental entraría en el valle del río Lippe, tradicionalmente la ruta utilizada por las fuerzas romanas que marchaban hacia el interior de Germania. Siguiendo el río y apoyado por elementos de la clasis germánica, una pequeña flota fluvial con base en Vétera que llevaba suministros y equipo pesado, las tropas debían marchar hacia el este a lo largo de la línea de puestos de avanzada establecidos por los predecesores de Varo, que todavía estaban en servicio y que serían reabastecidos a medida que la columna iba avanzando. Una vez que los tramos superiores del Lippe habían sido atravesados, las tropas atacarían luego al noreste, más adentro de las tierras de los queruscos, donde se encontraría un lugar adecuado para establecer un campamento de verano como base de operaciones durante el resto de la temporada de campaña. Desde allí, el propio Varo recibiría delegaciones de las tribus locales que ya estaban bien dispuestas hacia Roma y que estaban bien dispuestas también a aceptar el dominio romano. En el otoño del 9 de nuestra era, Arminio, de 25 años, llevó a Varo un informe falso de rebelión en el norte de la actual Alemania. Persuadió a Varo de enviar a las 3 legiones bajo su mando a suprimir este levantamiento. Aprovechando el hecho de que la fuerza de Varo contenía un gran tren de bagaje, lo que Arminio necesitaba era encontrar un área donde la ruta propuesta hacia el oeste se estrechara lo suficiente para que pequeñas fuerzas pudieran bloquear el movimiento romano hacia adelante y hacia atrás. Así el cuerpo principal permanecería relativamente inmóvil, un objetivo adecuado para una serie de ataques de acoso localizados. Encontró su posible sitio de emboscada cerca del actual Calcriese. Allí el camino a lo largo de la vertiente norte del Viehengebirge serpenteaba a través de un cuello de botella creado por una gran zona de marismas y pantanos al norte, el Das Große Moor y el terreno elevado de Calcrieserberg al sur. Ahora hablemos de números y empecemos por los romanos. Lamentablemente las fuentes contemporáneas son vagas no solo sobre el tamaño del ejército de Varo, sino también sobre su composición, y se refieren únicamente a las unidades que fueron destruidas durante el combate en curso y no al número real de tropas que partieron de Vétera en marzo del 9. Las tropas romanas estaban compuestas por las legiones 17, 18 y 19. Contaban además con 6 cortes auxiliares de infantería y 3 de caballería. En lo que se refiere a los germanos, el número inicial de tropas de Arminio era de 5.000 angivarios, 8.000 brúcteros y 8.000 queruscos, aproximadamente, además de contingentes de tropas de las tribus de los marsios, sugambrios y usípetes. Las fuerzas romanas no marchaban en formación de combate y estaban intercaladas con un gran número de seguidores del campamento. Cuando entraron en el bosque de Teutoburgo, encontraron la pista estrecha y embarrada. Según Dion Casio, también se había producido una violenta tormenta. También escribe que Varo se olvidó de enviar grupos de reconocimiento por adelantado del cuerpo principal de tropas. La línea de marcha ahora se extendía peligrosamente larga, entre 15 y 20 kilómetros. Fue en este estado cuando fue atacado por guerreros germánicos armados con espadas ligeras, lanzas grandes y lanzas cortas de hoja estrecha. Los atacantes rodearon a todo el ejército romano y arrojaron jabalinas sobre los enemigos. Arminio, recordando su educación en Roma, entendió las tácticas de sus enemigos y fue capaz de dirigir a sus tropas para contrarrestarlos eficazmente, usando números localmente superiores contra las legiones romanas dispersas. Los romanos lograron establecer un campamento nocturno fortificado
y a la mañana siguiente irrumpieron en el campo abierto al norte de las colinas de Viajan, cerca de la moderna ciudad de Osterkappern. El ataque estuvo acompañado de grandes pérdidas para los supervivientes romanos, al igual que un nuevo intento de escapar marchando a través de la otra zona boscosa, mientras continuaban esas lluvias torrenciales. Los romanos emprendieron una marcha nocturna para escapar, pero cayeron en otra trampa que Arminio había tendido al pie de la colina de Calcriese. Allí una franja abierta y arenosa por la que los romanos podían marchar estaba restringida por la colina, de modo que había una brecha de solo unos 100 metros entre el bosque y el pantano. El camino estaba bloqueado aún más por una trinchera, y hacia el bosque se había construido un muro de tierra a lo largo del camino, lo que permitió a la alianza germánica atacar a los romanos desde la cobertura. Los romanos hicieron un intento desesperado de asaltar el muro, pero fracasaron, y el oficial de más alto rango junto a Varo, el legado Numonio Vala, abandonó a las tropas y se fue con la caballería para buscar ayuda. Sin embargo, su retirada fue en vano, ya que fue alcanzado por la caballería germánica y muerto poco después, según nos cuenta el escritor Velleio Paterculo. Los guerreros germánicos luego asaltaron el campamento y masacraron a las fuerzas romanas hasta su completa desintegración. Varo se suicidó y Velleio informa que uno de los comandantes, el prefecto Ceionio, se rindió y luego se quitó la vida, mientras que su colega el prefecto Egio murió liderando a sus tropas ya condenadas a muerte. Las bajas romanas se han estimado entre 15.000 y 20.000, y se dice que muchos de los oficiales se quitaron la vida al caer sobre sus espadas de la forma tradicional romana. Tácito escribió que muchos oficiales fueron sacrificados por las fuerzas germánicas como parte de sus ceremonias religiosas indígenas, cocinados en ollas y sus huesos utilizados para rituales. No se sabe del cierto si realmente fue así, porque parece bastante influenciado por el estereotipo de bárbaro que tenía un escritor romano. Otros fueron rescatados y algunos soldados rasos parecen haber sido esclavizados. Las noticias del desastre de Teutoburgo se propagaron rápidamente hacia el sur. El sobrino de Varo, Asprenas, envió inmediatamente la quinta Laudae y la primera germánica al norte, y Tiberio avanzó con la 20 Valeria Victrix y la 21 Rapax del Danubio hacia el Rin. Suetonio describe así la reacción de Augusto al recibir las noticias. Estaba tan disgustado durante los meses siguientes que se dejó crecer el pelo y la barba, y a veces golpeaba su cabeza contra la puerta gritando «Quintilio Varo, devuélveme mis legiones». También marcó el aniversario del desastre como un día de luto y dolor. Temiendo disturbios en Roma y revueltas en el resto del imperio, Augusto ordenó que se estableciera una guardia nocturna de la ciudad y tomó medidas para aplacar a los dioses y prolongar los mandatos del resto de gobernadores para que quedasen hombres experimentados en todos los territorios. Tiberio pasó los siguientes 3 años guerreando en Germania. Se dispusieron 8 legiones para vigilar la frontera germana al mando del sobrino de Tiberio, el conocido Germánico. Pero no se hicieron más esfuerzos para conquistar las regiones al este del Rin durante el reinado de Augusto. Augusto murió el 14 y Germánico invadió la Germania libre, ganando una serie de batallas contra las tribus autóctonas y capturando muchos de los que habían tomado parte en la emboscada de Teutoburgo. Luego fue al lugar del desastre. Tácito nos describe el panorama que se encontró. En el centro del campo había huesos blanquecinos, tirados ahí donde los hombres habían huido o aguantado y luchado. Algunos estaban dispersos, otros estaban en montones. Cerca había armas rotas y partes de caballos, así como cabezas de soldados clavados en árboles a plena vista. En los bosques cercanos había bárbaros altares donde los germanos habían ejecutado a los tribunos y principales centuriones. Los supervivientes del desastre que habían escapado de la misma batalla o de la subsiguiente captividad mostraron dónde habían caído los legados, dónde se habían capturado las águilas, dónde Varo había recibido su primera herida y dónde había encontrado la muerte con su desgraciada mano.
mostraron el monte desde donde Arminio había hablado a sus hombres, las horcas y las fosas para los prisioneros, y donde, en su arrogancia, había insultado a los estandartes y a las águilas. Germano mandó enterrar los huesos de sus camaradas. Las 3 legiones nunca fueron reconstituidas. El águila de la 19 fue recuperada de los brúcteros el año 15. El siguiente año los marsos revelaron la ubicación de la segunda águila, y la tercera fue recuperada durante el reinado de Claudio, durante una guerra contra los caudios. Con esto podemos dar ya por cerrado este breve episodio de la historia militar de Roma. Hacedme saber si esta serie os está gustando y si tenéis alguna propuesta para los nuevos programas. Ya estamos preparando alguna cosilla sobre la revuelta de Panonia. Recordad, si os gusta este canal, dadle al botón de suscripción y a la campanilla al lado para no perderos ningún episodio de Cliófilos, un paseo por la historia.